Vamos a empezar con el seminario. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la conexión que hay entre el psicoanálisis y la filosofía. De manera que vamos a ver cómo articulamos estas dos categorías, que son dos disciplinas que giran en torno a preguntas. Lo nuestro es la pregunta más que la respuesta. La filosofía, desde que se inventó allá en la Grecia antigua, tiene la misma pregunta. ¿Qué es el ser? Es una pregunta a la cual se le acercan respuestas, pero nunca hay un cierre, porque no debe haber un cierre. Si hubiera un cierre, dejaríamos de preguntarnos y de pensar. ¿Qué es el ser? Siendo que el verbo ser lo usamos todo el tiempo para definir las cosas. Esto es un mouse, esta es una clase teórica, esta es una clase teórica, etc. Pero cuando hablamos del sujeto, de la persona, ya ahí nos perdemos. El ser es una entidad perdida. Es más, favorece que nos sigamos preguntando y dándole vueltas a qué es el ser. Por supuesto que las distintas corrientes tienen sus respuestas, que son siempre provisorias. Pero claro, son respuestas que tienen que ver con una línea de pensamiento. No es lo mismo Aristóteles que Heidegger, o Hegel, o Platón, o Sartre, por ejemplo. ¿Y en qué se conecta esto con el psicoanálisis? Que nosotros también tenemos una pregunta eterna, que es, ¿qué es la existencia? No es lo mismo una cosa que la otra. La existencia podríamos traducirla para el lenguaje cotidiano, que es vivir, que es la vida. También el psicoanálisis busca respuestas que nunca cierran, siempre debe quedar abierta la pregunta para nuevas preguntas. Esto no impide que busquemos respuestas, pero lo cierto es que todo gira alrededor de una pregunta, tanto para la filosofía como para el psicoanálisis. Aclaro, importante aclaración, que lo van a tener en uno de los primeros textos. ¿Qué diferencia existe entre psicología y psicoanálisis? Esto no es una psicología, esto es psicoanálisis, no tiene nada que ver con la psicología universitaria, que sí tiene respuestas para cualquier cosa, nosotros no. Obviamente que si alguien nos consulta, ¿en función de qué nos consulta? Porque sufre, porque viene con un sufrimiento y pretende honradamente que le demos una respuesta, que le cierre. No hacemos eso. Seguimos dialogando hasta que surja alguna respuesta del lado de él o de ella que no agota la cuestión. Es algo abierto que sigue y sigue forever. Nosotros tenemos una orientación psicoanalítica lacaniana. Esto significa que giramos alrededor de los aportes de Lacan, que vivió entre 1901 y 1981, en París. Psiquiatra, primero psiquiatra de la Policía Federal, después leyó a Freud, se hizo psicoanalista, y no solamente psicoanalista, sino que le dio una vuelta de tuerca al pensamiento freudiano. ¿Por qué? Porque Freud, que fue el inventor del psicoanálisis en función de sus tratamientos con las primeras histéricas que se manifestaron masivamente a fines del siglo XIX, con síntomas horripilantes, cegueras, parálisis, hemiplegias, mujeres que hablaban en lenguas extrañas, que por supuesto acudieron a la medicina porque era lo que había, el discurso médico, que no tuvo respuestas porque estaban todas sanas en lo corporal, en lo orgánico. Y Freud, que era neurólogo, tomó elementos de la psiquiatría, pero tuvo la audacia y la intuición, la perspicacia, de no responder con el discurso médico, sino empezó a leer los síntomas de las histéricas. Y el psicoanálisis de Freud tiene tres definiciones. Primero, es una teoría sobre los fenómenos mentales, o psíquicos, si quieren. Segundo, es un método de investigación sobre los fenómenos psíquicos. Y tercero, pero por añadidura, es una terapéutica. Por añadidura, dijo Freud. En la época de Freud se buscaba aliviar los síntomas, se buscaba aliviar la angustia, se buscaba aliviar las inhibiciones,
las cuestiones traumáticas, habrán oído hablar del trauma psíquico. Pero Lacan le pega una vuelta de tuerca a todo esto y no va solamente por eso, sino por la pregunta por la existencia, por lo cual se mete en los carriles de la filosofía. Va mucho más allá que la simple cura del síntoma, va por una pregunta: ¿qué es la existencia? Además, en la época en que Lacan operó, regía en Europa un movimiento intelectual, filosófico, que se llamó existencialismo, justamente es la filosofía que pregunta por la existencia. Arrancó con Martin Heidegger en Alemania y con dos franceses, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, filósofos, escritores muy prolíficos, muy importantes. Entonces Lacan se da a conocer, cobra popularidad, cobra relevancia a partir de su articulación con el existencialismo, sobre todo en un texto que se llama Seminario 3, La psicosis. Para los que no están advertidos les aviso que es la psicosis, es la locura. Freud heredó, tomó de la psiquiatría una clasificación de las modalidades mentales que son tres: la psicosis, la perversión y la neurosis. No hay un cuarto polo que se llame normal. Nosotros, les aviso, no somos normales. Normales son los animales salvajes. Ni siquiera las mascotas son normales. Nosotros somos anormales, inadaptados e incoherentes. Los animales, como tienen instintos que son regulatorios, idénticos para toda la especie, son normales, tienen una norma general, adaptados, coherentes. Nosotros no. ¿Por qué? Porque hasta ahora somos el único animal que habla. El lenguaje es la maravilla humana y la tragedia humana. Nosotros sufrimos, disfrutamos, todo lo que hacemos es porque hablamos. Y ya Freud trajo la cuestión del discurso, del lenguaje, cuando todo el mundo lo conoce más por otro costado de Freud: la sexualidad, la muerte. Freud sufrió acusaciones de perverso, de sexópata, de pansexualista, que veía lo sexual en todas partes. Pero tenía razón, la energía que nos gobierna es una cierta clase de energía que no viene con la persona, que se instala. Un bebé, por ejemplo, cuando nace, ¿por qué sobrevive en ese momento? Porque tiene un tipo de energía que se llama vital. Mientras se alimente, funcionará ese cuerpo, que Freud le puso un nombre: cuerpo orgánico, es una máquina. Pero después empieza el trabajo materno, solo si la madre lo adopta. Por lo tanto, todos somos adoptados. Si estamos acá vivos, cursando, somos adoptados. Fuimos adoptados. Porque esa madre podría no haberlo hecho. Y ahí está el lenguaje otra vez operando. Hay madres que tiran a la basura a un bebé, o lo matan, o lo regalan, o lo mandan a una iglesia, o lo que fuere, o lo venden. La madre que se queda con el bebé lo adopta. Y ahí empieza otra energía insuflada en ese cuerpo que se llama libido. Libido es una palabra que viene del alemán, de la palabra amor en alemán, que Freud determinó como la energía que nos mueve a los humanos, la libido. De esto se deduce que un chiquito que nace y es adoptado por una manada de animales no será humano, porque no hablará y en todo caso se identificará con los animales. En cambio, si por ejemplo una manada de lobos adopta a un cerdito, ese cerdito con el tiempo será cerdo, no será lobo. El humano, que en este caso no sería humano, porque humano es el cuerpo que habla, será lobo, si lo adoptan los lobos. Nunca hablará. Volviendo al seminario 3, la psicosis, ¿por qué Lacan se hace famoso con ese seminario? Primero, porque introduce un concepto como causa de la psicosis, como etiología de la psicosis. Y ya acá meto una palabra que algunos conocen y otros no: forclusión
del nombre del padre. En buen romance, ¿qué quiere decir esto? No está inscripta la función paterna. Está forcluida. Forcluida quiere decir está fuera de tiempo. No llegó a tiempo. O no llegó nunca. O llegó tarde. Este es un arranque importantísimo. Y el otro asunto es esta cuestión filosófica que trae Lacan de la pregunta por la existencia. De manera que un tratamiento psicoanalítico va mucho más allá del sufrimiento de un síntoma. Bueno, me olvidé decirles eso, ¿no? Que acá hay un comando que por lo menos en mi computadora tiene forma de corazón, en donde están los iconos. Cuando ponemos esta manito, quiere decir quiero hablar. Y entonces yo le doy la palabra a quien quiera hablar. Pero pueden escribir en el chat si es que tienen alguna dificultad y Ramiro me va a leer lo que diga el chat. Así yo respondo si es que puedo. Acá dije algo aparentemente intrascendente, pero es muy central en esta disciplina. Si puedo, dije. ¿Qué significa si puedo? Significa que sé que estoy castrado, que no lo puedo todo, que no lo sé todo, que lo mío es un poquito, lo mismo que de cualquiera. Lo contrario de la castración, que hay que transitarla en el grupo primario, o sea, en el grupo de origen, es el narcisismo. La peor peste, según Freud, de la humanidad, el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es la falta de castración, es la creencia de que el sujeto lo puede todo. Y esto puede ser trágico para su vida o para la vida de los otros. Un jerarca político puede llevarnos a la guerra por un rasgo narcisista. Gabriel, Sí, hola Mario y hola a todos. ahora, Sí, si podías explayarte un poquito más entre la diferencia del ser y el existir. bueno, Gracias. el ser es una entidad intangible, es la esencia. Les voy a traer una metáfora que leí en alguna parte, creo que en un texto que se llama Más que humano. Ahí se habla de la cebolla del ser. ¿Qué significa? Que nosotros como personas somos una cebolla que está llena de pieles, millones de pieles. El psicoanálisis intenta atravesar piel a piel, sesión a sesión, hasta llegar al centro como lugar utópico y ucrónico, es decir, es un imposible, es un ideal, porque si llegamos a ese centro no hay nada. Quiere decir que el ser está perdido por el solo hecho de que ninguna respuesta da con el clavo. El hecho de que nosotros seamos neuróticos, por lo menos, nos está indicando que todo el tiempo estamos preguntándonos quién soy. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. En principio, por las limitaciones del yo consciente, pero también porque existe un inconsciente que está absolutamente oculto, está aplastado bajo la barrera represiva que también es inconsciente. Yo no me entero que tengo un inconsciente ni que hay una barrera que lo tapa. Si yo levantase esa tapa de hormigón, estaría en la psicosis. La psicosis podría definirse como un inconsciente a cielo abierto. Un psicótico brotado es un inconsciente hablando. Nosotros, como esa barrera de hormigón no es perfecta, los contenidos inconscientes la atraviesan y se transforman. Entonces tenemos sueños incomprensibles, pero que son una traducción de lo inconsciente. A veces tenemos actos fallidos. Ustedes ya saben lo que es un acto fallido, ¿no? Quiero decir una palabra y digo otra. Si le preguntan al yo, el yo dice, yo no quise decir eso, perdón, pero algo en mí quiso decir. ¿Quién fue el que habló? Que a mi pareja le cambió el nombre y le puso el nombre de otra mujer. ¿Quién fue? Yo no fui. Sí, pero tengo que aguantarme las consecuencias. Ese es un acto fallido. Los actos fallidos son equívocos. El acto fallido de discurso se llama lapsus linguae en latín. Pero hay otros fallidos, por ejemplo, pierdo las llaves, me equivoco cuando manejo el auto, hago cosas que no quería hacer, todos son fallidos, actos fallidos. Y la pregunta que sigue
¿A quién habló? Bueno, habló la pata yoica del inconsciente, podríamos decir, que se hizo paso a través de la barrera y habló. ¿Y para quién habló también? Es otra pregunta que ya trataremos de contestar. Por ahora les diría, habló para el gran otro, pero falta como para que nos metamos en ese tema. Grace, hola Grace, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Una consulta. Que el inconsciente se arma entre, Sí, ¿no? O sea, en análisis entre dos personas, psicoanalizante y psicoanalizado. Cuando hay un lapsus, no siendo un lapsus, un acto fallido, no siendo en análisis, ¿también se considera como del inconsciente? Ahí está funcionando el inconsciente, porque supuestamente el inconsciente no existe, se arma entre dos personas, ¿no? sí, yo difiero de esa mirada. O sea, yo sé que cierta ortodoxia de la escuela francesa postula eso, porque parte de algunos conceptos como es la insustancialidad, la exterioridad de lo que surge como efecto sujeto entre dos discursos. Pero yo creo que es bastante válido decir, habló mi inconsciente cuando yo en la vida cotidiana cometo un lapsus. Es perfectamente válido. Si querés, no le llames así. No, también lo Pero, pensaba, ¿sabes por qué? Porque si también el inconsciente se arma cuando alguien hace análisis, ¿no? Si la persona no está analizada, ¿hay inconsciente? bueno, para Freud sí. Freud sí. Claro, según la mirada o el enfoque que le demos. Si le damos un enfoque más Sí, lacaniano, sí. Yo creo que hay cierto exceso en esta cuestión de que existe lo exterior, la otredad, lo éxtimo. Bueno, en ese neologismo de Lacan, lo éxtimo significa lo más extraño de lo íntimo, y lo íntimo es propio. Cuando hablamos de grupo primario y del proceso de libidización de un bebé, tenemos que aclarar un par de cosas. Primero, para los que no están habituados, ¿qué es un sujeto? Sujeto es una palabra que viene del latín, subiectum, quiere decir arrojado debajo de. Sujeto, sujetado. Nosotros estamos sujetados al lenguaje, a los otros, a las normas, a un montón de cosas. Para fabricar un sujeto en una familia hacen falta dos herramientas, muchos de ustedes ya las conocen, amor y ley, con estas características. Amor con límites, ley amorosamente aplicada. Esa ley amorosamente aplicada, si vamos a focalizar en una función, es de la función paterna, porque el crío necesita todo un periodo de puro amor a manos del primer gran otro, que es mamá, en este proceso de livinización que requiere alojar a eso que nació, que Freud le llama así, eso que nace, ni siquiera es un bebé, alojar eso que nace con la escucha, con la mirada, con el amamantamiento, con los cuidados, con lo que algunos autores llaman el holding, que es el acunamiento, el handling, que son las maniobras que la madre hace sobre ese cuerpo. Y todo ese conjunto de operaciones que hace una madre para poder construir un prototipo de sujeto que anticipa la entrada de la función paterna a través de una categoría que se llama la frustración. Una madre, como diría un autor que se llama Donald Winnicott, suficientemente buena, es aquella que gratifica y frustra alternativamente. No que está todo el día con la teta enchufada para ver si el chico tiene hambre, sino aquella que lo deja llorar un poco porque es necesario que el chico se vaya frustrando para que después venga tardíamente la función paterna a instalar lo que llamamos la castración simbólica. Esto que dije al principio, no sos omnipotente, no lo podés todo, sos un poquito, estás castrado como yo, diría un buen padre. De manera que en Lacan, como Lacan maneja algo que ya estaba en Freud, pero que no tenía nombre, doctrina del significante, y vamos a aclarar provisoriamente, porque esto es más profundo, el significante es el sonido de una palabra, ni siquiera es su significado. Nosotros estamos metidos en una sopa de significantes de cuya articulación surge que somos alguien en el marco de vínculos con otros.
Lacan, para ser coherente con la doctrina del significante, en donde todo pasa por el significante, no le dice el Padre, la ley, dice el nombre del Padre, que no es Roberto, Matías, es ese significante que alude a la función, una función que es la de introducirnos en el mundo de la ley, una función que traduce la ley social de los códigos a la interioridad de un grupo primario. Esto se hace, esto no se hace. Esto está bien, esto está mal. Esto se llama instalación de la conciencia moral, o sea, algo que no está en la naturaleza. En la naturaleza no hay ni bien ni mal, las cosas son como son. En la cultura, que es otra categoría, y por vía de una tercera que se llama lenguaje, para nosotros existen el bien y el mal. Depende de la comunidad, por supuesto. Entonces, esa noción que después vamos a ver que está en el superyo, que es un aspecto del aparato psíquico, donde están los mandatos, pero también está la conciencia moral y el ideal del yo, o sea, cuál es mi aspiración o la aspiración que se tiene sobre mí a futuro, y la autoobservancia, que es cómo el superyo controla en qué difiere el yo del ideal. Y por supuesto el yo siempre pierde porque el ideal es un imposible y es una perfección inalcanzable. Le llamamos así el nombre del Padre por el hecho de que Lacan maneja la teoría del significante y todo lo hace pasar por lo que él llama el desfiladero del lenguaje. Pero además, y esto ustedes lo van a ver en cualquier disciplina, lo que desarrollan los autores algo tiene que ver con su vida personal. Freud desarrolló el Edipo porque tenía problemas con su padre. A Freud no lo crió su padre, lo criaron sus hermanos mayores. Y Lacan tuvo un problema con la paternidad propia. Lacan tuvo una hija a quien no le pudo poner su apellido. Entonces la cuestión del nombre del padre queda ligado a su historia personal. Si quieren saber más, les recomiendo un libro que se llama Lacan, de Elizabeth Rudinesco, que es muy rigurosa, hay mucha teoría y está todo el proceso que hizo Lacan para llegar a ser quien fue. El otro tema que quiero dejar punteado es el tema de la función, que es algo que inicialmente se estudia mucho en psicología social, pero vamos a traer algunos conceptos para ponernos en tema. Hay un bloque de la psicología social que se llama teoría de roles. ¿Qué es un rol? Es un papel que uno juega como en el teatro, en la vida cotidiana. ¿Por qué se llama rol? Porque es un galicismo. Un galicismo es una palabra que viene del francés. Francia en el origen se llamaba las Galias, en la época del Imperio Romano. La palabra rol, R-O, con acento circunflejo, L-E, significa papel. Pero bueno, se ha incorporado a la lengua. ¿Y qué es un rol? Es un conjunto organizado de conductas que se esperan de alguien que cumple determinado rol. Por ejemplo, líder. ¿Qué se espera de un líder? Y tres o cuatro cosas que todo el mundo acá conoce. En psicología social, siendo que hay cientos de roles, Pigeon Rivière analizó cuatro: líder, chivo emisario, saboteador y portavoz. Entonces nosotros en la vida cotidiana cumplimos roles, que por decirlo de alguna manera es un lugar topológico frente a un otro que tiene un contrarrol. Por ejemplo, novio o novia, amigo o amigo, amiga, amiga, lo que sea, roles. En la vida cotidiana se confunden roles con funciones. Por ejemplo, se dice rol docente, rol analista, rol padre, rol madre, pero en realidad son funciones. ¿Y cuál es la diferencia? Que la función tiene obligaciones que no tiene el rol y tiene menos grados de libertad que el rol. Un analista, ya que estamos en el tema, cumple una función despojada de los roles posibles que pudiera cumplir. Eso no quita que su ser persona no contamine la función. El deseo del analista siempre está en juego. Ustedes van a leer en los libros, el analista se borra como persona, como sujeto. Sí, es una pretensión, pero esto también es un ideal. El analista tiene opinión, tiene posiciones tomadas, pero
por el principio de abstinencia, de neutralidad y otras restricciones que tiene la función, está ahí para otra cosa, no para emitir opinión. Lo mismo que un coordinador de grupos. No está para opinar, para tomar partido si hay un conflicto entre dos de ustedes. Está para, desde una posición tercera, decir algo sobre ese conflicto para que se pase de un dilema a un problema. Un dilema es algo congelado, estereotipado, un problema es algo dinámico. ¿Por qué hacemos hincapié en esto de la función, que por ahí es el primer texto que van a tener? Función. Obviamente que es un texto que tiene muchas cosas complicadas. Bueno, esas complicaciones las podremos ver la clase que viene a través de los emergentes, que me pase Ramiro, pero ustedes pueden saltearse esas complicaciones porque lo que me importa es que distingan rol de persona. ¿Y por qué distinguimos nosotros, que no todo el mundo lo hace? Porque alguien que está en funciones puede perder la función cuando pasa a rol. Ejemplo, si acá hay un conflicto entre ustedes y Ramiro es tomado por su propia subjetividad y le da la razón a uno y no a la otra, habrá pasado a rol, habrá perdido la función. Por ahí transitoriamente o por ahí para siempre. A veces se pierde para siempre la función. Lo he visto en la psicología social, en las escuelas de psicología social, en los profesionales de la psicología social y también en el mundo psicoanalítico. Se pierde la función cuando uno se olvida de algunas cositas que son relevantes para sostener una función. La función sirve para operar. Si yo me pongo en persona, no soy un operador. Soy un amigo, un confidente, lo que pudiera ser. Acá yo estoy en funciones, función docente. ¿Qué dejo por fuera? Casi el 99% de las veces. Mi vida personal. A veces la traigo porque hace falta, porque corresponde, porque me sirve un ejemplo. Yo traigo algunas cosas personales, pero que tienen un objetivo, ilustrar algo, por ejemplo. ¿O qué me pasa a mí en un caso clínico como analista? ¿O qué me pasa como supervisor de analistas? ¿En dónde flaquea mi función? ¿En dónde me estoy corriendo para el lado del rol? Esto es un punto importante para ustedes que están estudiando psicoanálisis y que van a cumplir en algún momento una función, o ya la están cumpliendo. Me refiero al psicoanálisis, ¿no? Porque funciones cumplen seguro. Ya dije, función materna, función paterna, función jefe, función coordinador, función lo que fuere. Docentes, tal vez hay aquí. Pero sobre todo enfocados en el análisis, hay que tener muy en cuenta qué es una función distinta de un rol. Y yo para intervenir como analista tengo muchas restricciones y también un campo amplio de posibilidades, pero no puedo decir cualquier cosa. Y lo que diga, y esto es importante que lo sepan, es una conjetura, no es una certidumbre. Y por eso lo que diga tiene que ser formulado en términos de conjetura. Por ejemplo, ¿no pensó usted que tal vez sea tal cosa? No una certeza, como se estiraba en una época, lo que pasa es que usted tal cosa. Nosotros no tenemos ninguna certeza. Que se nos atribuya un saber, sujeto supuesto saber, dijo Lacan, necesario para armar la transferencia, o sea, el lazo analítico, no significa que yo tenga ningún saber. El tipo que viene con un sufrimiento a contarme sus miserias, lo primero que piensa es, usted resuélvame este problema, sáqueme de la angustia, sáqueme de este pozo, usted que sabe y yo no sé nada. Sé muchas cosas, pero de él no sé nada. Y parto de la base que el que sabe de él es algo de él que a través de los mecanismos analíticos, las intervenciones, las técnicas, podrán aflorar y el sujeto podrá hacerse cargo de algo de lo que le pasa. Bueno, quedan unos pocos minutos, no sé si hay alguna pregunta. Yo me quedé pensando en la función del analista en ese sistema, porque muchas veces es eso, ¿no? Es estar sano para, no sé, trabajar, ¿no? No para una introspección de quiero conocerme más, ¿no? No sé si tiene que ver y quizás seguramente vamos a ver, ¿no? Roles es un conjunto organizado de conductas. A mi función me quedé ahí todavía pensando una buena. También, los roles, ya que partimos de un lema que es no hay sujeto sin el otro, si no existiera ningún otro,
acá nadie sería sujeto. Como no hay sujeto sin el otro, en ese interjuego discursivo surge un rol o surge una función. Acá en la escuela, por ejemplo, las funciones son adjudicadas en base a la excelencia sobre ciertas personas. La escuela funciona con un conjunto de coordinadores, que también son docentes, algunos también son analistas, dos personas que son supervisoras de coordinadores, una de ellas es Ramiro, y esa persona, Ramiro, con otra persona que se llama Jacqueline, que también es coordinadora de la primera hora, digamos, ellos dos son supervisados por mí. Quiere decir que hay estamentos de funciones, cada cual tiene su lugar y sus incumbencias. De manera que en un grupo los roles son asumidos y adjudicados. Ahora, hay roles que no parece que son asumidos. Por ejemplo, ¿qué es un chivo emisario? Es un tipo que sufre el bullying de los demás. Es el tacho de basura del grupo. Está claro que el grupo asigna ese rol, lo necesita. Y si yo saco ese sujeto, van a buscar otro porque necesitan de un basurero. Quiere decir que la adjudicación está clara. Lo que no está clara es la asunción, porque si yo le pregunto a ese chivo emisario qué le pasa, me va a decir, yo no quiero estar acá, yo estoy sufriendo como una bestia. Entonces, ¿quién disfruta? ¿Quién disfruta? Una instancia inconsciente que se llama super yo, padre sádico, costado sádico del super yo, que tiene un mandato sobre mí que es gozar. Gozar en psicoanálisis no significa pasarla bien. El goce que nos interesa es el disfrute masoquista. Freud habló del masoquismo primordial que todos tenemos, en donde cedemos el mando a ese super yo sádico y sufrimos para que ese super yo goce, disfrute con mi sufrimiento. Entonces lo inconsciente también está en lo grupal, desde la mirada de los grupalistas, con otras características, porque no existe una mente grupal ni existe un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un invento de Jung, que por eso Freud se apartó, y una canción de Charly García. Pero no hay un inconsciente grupal. Hay otras cosas. Por ejemplo, el imaginario social de Gabriel Castoriadis, que sí es compartido por todos. Todos sabemos lo que pasó en Bahía Blanca, por ejemplo. Todos tenemos opinión formada y tal vez coincidamos en mucho sobre lo que opinamos de lo que pasó en Bahía Blanca. ¿Qué les pasa a esas personas? Me pongo en la piel de ellos, pienso en quién no hizo lo que tenía que hacer para que eso sucediera. Eso sí lo compartimos, pero el inconsciente es uno y de uno, en principio, y vamos a Freud. Lacan le pega esta vuelta de tuerca porque Lacan desubstancializa las nociones. Por eso redefine la palabra sujeto. Para Freud, sujeto es una persona que está ahí sufriendo, o la persona del analista. Para Lacan es un efecto del lenguaje que está fuera de mí. Bueno, gente, ahora van a tener un break y después van a tener el grupo operativo. Espero que en el grupo haya tarea. La tarea es articular esto que yo dije con lo que les pasa a cada uno de ustedes, con la vida cotidiana, con conocimientos que tengan de otro lado, que se discuta, que se debata, que se cuestione. Y si hay tiempo, van a empezar a cumplir en una dramatización corta la función analista frente a quien se posture como analizante. Acá no le llamamos paciente, son analizantes, porque es el que analiza en última instancia. Me despido hasta la próxima. Chao a todos.